Buenas noches a todos. Ya vamos a comenzar. En primer lugar me presento nuevamente, soy el doctor Pablo Paulsen, el director del Instituto Clínico ILPA. Y les cuento en primer lugar por qué atrasamos extraordinariamente el horario de esta reunión, porque hoy, de manera extraordinaria, me tocó un turno extra en el hospital. Y ese turno, cuando son turnos cortos, que son de 12 horas, pues los turnos son de 12 o de 24 horas, termina a las 8 de la tarde. Entonces fue un turno extraordinario que tuve que cubrir con todo esto que está pasando. Hay muchos colegas que no están pudiendo cubrir sus turnos, entonces hoy día me tocó hacer eso. Pero de todas maneras la actividad la vamos a realizar. Vamos a comenzar. Entonces, tal como en los seminarios anteriores, les voy a mostrar cómo entrar al libro. Si ustedes en nuestra página web, que es www.institutoilpa.com, van a la biblioteca, entran a los libros medicinales. Dentro de los libros medicinales, eligen el libro para el embarazo saludable. Vamos a aceptar a la persona que viene llegando. Y aquí entonces pueden descargar el libro. Y van a llegar a esta página. El libro para el embarazo saludable, en el cual ya llevamos varias semanas haciendo seminarios. Primero van a encontrar una introducción y ya vimos la primera parte del libro, que es la fertilidad materna. Ahora tenemos que partir con la segunda parte y el capítulo 1 dentro de la fertilidad paterna, que es el tema del síndrome de disgenesia testicular, que de hecho es un capítulo de la medicina que no se estudia en la escuela de medicina, por lo menos no en la escuela de medicina convencional. Vamos entonces a la página 74. ...41... 63... Vamos a seguir aceptando a la gente que se nos está uniendo. Me alegra mucho que de todas maneras se puede conectar gente a pesar de que cambiamos el horario y que lo avisé tarde, porque de hecho yo me enteré que tenía que cubrir este turno extra tarde también, pero estuve todo el día en el hospital, entonces de todas maneras podría haberles avisado antes, pero no tuve el tiempo porque en el fondo las actividades en el hospital son muchas. En la mañana hubo un tiempo hasta como la hora de almuerzo en que tuve que estar cubriendo, además de mi turno, el turno de otro doctor que tuvo que trasladarse con un paciente al hospital Oscar, que es el hospital de Carabineros, con un paciente que tuvo un TEC y que tuvo una hemorragia cerebral, y lo tuve que cubrir yo también, entonces fue imposible. Recién, como a las 4 o 5 de la tarde, pude avisar. Bueno, entonces, tenemos que partir con el primer capítulo de esta segunda parte del libro, ¿cierto? La segunda parte es la parte de la fertilidad paterna. Ojalá muchos hombres puedan participar de estos seminarios y después, como ustedes saben, idealmente queremos subir estos videos grabados a nuestra página web. Bueno, entonces vamos a comenzar con el síndrome de disgenesia testicular. Vamos a aceptar a las personas que siguen llegando. No podemos dejar de lado la siguiente idea. La fertilidad de una persona es el reflejo de su salud en general, ya que mediante el embarazo es como dos personas transmiten la vida a una siguiente generación de seres humanos. Es por esto que la calidad de la salud de una persona construye para sí misma, impacta directamente la calidad de la salud que tendrá su bebé. No podemos pasar toda la vida destruyendo nuestro cuerpo y esperar que durante el embarazo el bebé tenga las mejores condiciones de salud. Eso es ser absolutamente ilusos. Debemos estudiar los factores ambientales. Con factores ambientales en medicina nos referimos normalmente a cosas que son parte del estilo de vida de la gente. En el fondo nos referimos a la calidad del aire, de los alimentos, del agua, el estrés emocional, etc. También, evidentemente, la temperatura ambiental, diferentes cosas del ambiente. Bueno, debemos estudiar los factores ambientales que afectan la fertilidad y el embarazo.
ya que este es uno de los temas que tiende a dejarse de lado en la medicina convencional. Con factores ambientales nos referimos a factores externos a los padres, por ejemplo, sustancias que se encuentran en el aire, agua y alimentos que consumimos cada día, el estrés emocional, la falta de sueño, el sedentarismo, etc. De hecho, en capítulos anteriores que hemos revisado las semanas previas a este seminario, pudimos ver que incluso se ha estudiado científicamente que el estrés laboral reduce la capacidad de fertilidad y aumenta los abortos en las mujeres. Entonces, realmente el estrés emocional es algo que muchas veces no consideramos, no le damos la importancia que realmente tiene. Y bueno, el semen del hombre es de mucho menor calidad comparado con el de otros mamíferos. Y existen estudios que muestran que la fertilidad del hombre está empeorando con el pasar de los años, incluso en los países más desarrollados. Porque también vimos al comienzo de estos seminarios que los abortos espontáneos, no los abortos inducidos, son mucho más frecuentes en los países más pobres, en los países de más bajo desarrollo. Podríamos pensar que la calidad de los espermatozoides, del líquido seminal de los hombres también es más bajo en esos países, pero de hecho en los países desarrollados también hay un gran problema con esto. La existencia de disruptores endocrinos, que es un término muy importante en el tema de la fertilidad, se relaciona con el cáncer de testículos, patologías del descenso testicular. ¿Por qué? Porque cuando el hombre es un feto que todavía está en el útero de su madre, los testículos no están en el escroto, no están fuera del cuerpo donde se encuentra en la anatomía de un adulto, sino que los testículos están dentro del abdomen y esos testículos van descendiendo después. Entonces también los disruptores de membrana, aparte de relacionarse con el cáncer testicular, también lo hacen con patologías del descenso testicular y con la mala calidad del líquido seminal. Todo esto podrá contribuir a la baja fertilidad observada en la actualidad, ¿ya? En un trabajo publicado en la Revista Científica Internacional de Andrología, conducido por el Dr. Niels Schackebæk del Departamento de Crecimiento y Reproducción del Hospital de Dinamarca, no sé cómo se pronunciará, Rigshospitalet, una cosa así, y titulado ¿Está en declinación o declinando la fecundidad humana? En ese estudio científico, los investigadores plantean una interesante pregunta respecto a la observación de que la fertilidad en los países desarrollados y en vías de desarrollo está disminuyendo, pero de manera drástica. La siguiente imagen ha sido extraída del estudio ya mencionado. Y esta imagen que vamos a ver ahora, yo me comuniqué, le envié un correo electrónico al doctor Niels Schackebæk pidiendo la autorización para poder poner su imagen en nuestro libro, este libro que estamos leyendo ahora. Que es muy interesante, le vamos a hacer un zoom. Este estudio publicado el año 2006. Aquí podemos ver los cambios en la tasa de fertilidad en los países en vías de desarrollo y industrializados. Lo que vemos es la fertilidad en el año 1970 en una barra azul, que vemos cómo se eleva mucho más alta que las barras de los otros colores, y de color rojo vemos la fertilidad en el año 2002. Vemos que todos los países estudiados, sin excepción, tuvieron una caída del 70 en adelante. Incluso países altamente desarrollados como Estados Unidos, el Reino Unido, España, Japón, Italia, Finlandia, por ejemplo. Y más interesante aún, la línea verde representa, representa la fertilidad necesaria para que la humanidad mantenga su población. Eso quiere decir que con esta fertilidad la humanidad está disminuyendo desde este punto de vista. Vamos a quitar zoom. En la imagen podemos ver la tasa de fertilidad de diferentes países en el año 1970 y luego en el 2002. Podemos ver una tremenda disminución. La línea verde representa el nivel necesario en la tasa de fertilidad para mantener a la población en su nivel presente, hablando en cantidad de seres humanos. Estos datos fueron extraídos de información del Banco Mundial en el 2005. Podemos ver que la mayoría de los países redujeron la fertilidad por debajo de la línea necesaria para sostener a la población, para sostener a la cantidad de seres humanos.
Los investigadores comentan que esta disminución en la fertilidad habitualmente se atribuye como causa principal el hecho del aumento de la mujer en el área laboral y el consecuente postergamiento de la maternidad, junto con el alto consumo de anticonceptivos y el aumento de los abortos inducidos. Pero existen otros factores muy poco discutidos en el mundo de la medicina que podrían estar contribuyendo a la disminución de la fertilidad humana. Estos son factores biológicos adversos, que es lo que hemos estado conversando semana tras semana en estos seminarios. Uno de los temas importantes es la disminución en la calidad del semen, y esto ocurre en varios países. De hecho, en el mismo país de los investigadores, en Dinamarca, se observó que el 30% de los hombres jóvenes ya tenía una calidad de semen inferior a la necesaria para la fertilidad normal. El 30% es un número enorme. Y más del 10% estarían en un rango de infertilidad. Así de mala es la calidad del semen de los seres humanos actualmente. Este tema es poco estudiado en comparación a otros temas del área de la reproducción, por lo que es controversial. Los investigadores comentan que su población no solo ha disminuido la calidad del semen, sino que también ha aumentado drásticamente el cáncer testicular, el mal funcionamiento testicular y alteraciones geniturinarias congénitas, o sea que uno nace con ese problema, o también malformaciones de nacimiento, como por ejemplo el criptorquidismo y la hipospadia. Si ustedes lo buscan en internet van a poder encontrar en el fondo de qué se trata. Por ejemplo, la hipospadia, que es mucho menos conocida, es una malformación donde el pene se forma mal. Hay hipospadias que son más leves, que se pueden reparar con cirugía, y otras hipospadias muy severas en donde realmente son muchas las cirugías que necesitan los niños y no tienen un buen resultado esa cirugía. Durante el trabajo de laboratorio, los investigadores encontraron muchas evidencias de alteraciones testiculares en la población danesa, como por ejemplo túbulos con alteración en su formación y células de Sertoli indiferenciadas, microcalcificaciones intratubulares y otras alteraciones celulares del tipo patológico. ¿Qué significa esto? Las células de Sertoli son células que se encuentran en los testículos. Túbulos con alteración en su formación es porque dentro de los testículos de manera microscópica hay unos túbulos donde se van generando todas las cosas que tienen que aparecer en los testículos, los espermatozoides, y esos túbulos son el lugar donde se van a formar. Porque a diferencia de la mujer que nace con una cantidad determinada de óvulos, como lo vimos anteriormente, el hombre no, el hombre tiene la capacidad de fabricar espermatozoides durante casi toda su vida. Las microcalcificaciones intratubulares son alteraciones de la estructura de estos túbulos, etc. Y estos problemas podrían estar siendo provocados, por lo menos en parte, por problemas en la formación del aparato reproductor durante la vida intrauterina, porque la mamá podría estar expuesta a sustancias químicas artificiales, como vamos a ver más adelante, que generan un daño. Ya vimos las semanas previas que las mujeres, cuando se están formando como pequeños fetos en el útero de su madre, buenas tardes, cuando se están formando una mujer en el útero de su madre, si su madre, ¿cierto?, come ciertos alimentos, deja de comer otros que son saludables, o sea, come alimentos dañinos como pan, fideos, ¿cierto?, pastas, pasteles, galletas, bebidas gaseosas o no gaseosas, estas bebidas que venden embotelladas o en caja, jugos también, o tiene mucho contacto con plásticos, ¿cierto? Los plásticos del agua embotellada, de los tuppers, estos con los que se guardan los alimentos, que se calientan en el microondas, etc., se genera un daño. Y ese daño no solamente va a ocurrir en la mujer, ese daño también va a ocurrir si el hijo es hombre. Y eso es lo que estamos empezando a conversar aquí. ¿Qué tipo de factores pueden estar provocando esto? Según los investigadores, es difícil pensar que un cambio tan brusco ocurrido solamente en 2 generaciones de seres humanos se pueda a un cambio genético. O sea, evidentemente no lo es. Me sorprendería muchísimo si fuera así, porque no tendría ningún sentido biológico. Lo más probable es que se deba a exposición de factores ambientales y factores dañinos propios de la vida moderna y de la tecnología actual. ¿Qué factores podrían ser? Y eso es lo que tenemos que empezar a conversar. Uno de los factores más importantes son o podrían ser los llamados disruptores endocrinos o disruptores de membrana. Son agentes químicos artificiales que alteran el desarrollo y funcionamiento del sistema endocrino. De hecho, ya hemos hablado de algunos de ellos las semanas anteriores.
Estos agentes son pesticidas, por ejemplo, los pesticidas que se le echan a los alimentos que podemos comprar en el supermercado y en la feria. Por eso son tan valiosos los alimentos orgánicos que no tienen pesticidas. Por ejemplo, las sustancias llamadas ftalatos. Y los primeros, estos pesticidas, son sustancias químicas que se ocupan para mejorar la productividad y los márgenes de ganancia de la industria de la agricultura. A la gente se le hace pensar que es por generar frutas y verduras mejores, pero eso es falso. Las frutas y verduras que se generan con la agricultura moderna son inferiores a las que se generaban, se cultivaban y cosechaban antiguamente. Y el segundo, los talatos, son una serie de compuestos que se utilizan para fabricar los diferentes plásticos que usamos todos los días en forma de adhesivos, pinturas de uñas, pinturas en general, las pinturas con las que se pinta en la casa, los juguetes para los niños, especialmente los juguetes sexuales, que son los juguetes de adultos, ¿cierto? Están muy de moda en los últimos años, los cuales requieren una modificación de los plásticos para volverse suaves y flexibles. Los ftalatos son sustancias químicas entonces que se le agregan a los plásticos para poder manipular el plástico y hacerlo suave y flexible. Y estos plásticos, al estar en contacto con la boca de una persona, con los líquidos, con la saliva, el agua que tiene la saliva, las sustancias químicas se van disolviendo y van pasando dentro del cuerpo de la persona. Lo mismo pasa mediante los juguetes sexuales y el contacto con los genitales. Los ftalatos son transmitidos de la madre al bebé incluso por la leche materna. Y muchas de estas sustancias permanecen en el cuerpo humano por muchos años, mientras que otras desaparecen relativamente rápido. Y aquí vamos a empezar a hablar de estas sustancias. Algunas son los plastificadores, aditivos que suavizan materiales, especialmente el policloruro de vinilo o PVC. Se usa en envases de plástico, ventanas de plástico, cepillos de dientes, tuberías por donde viene el agua en nuestras casas, los cables, el calzado que tiene plástico, ese plástico tiene que ser flexible, en el pavimento, en los techos, incluso en los juguetes que la gente le compra a sus hijos. Algunos de ellos son el ftalato de dibutilo, el ftalato de bis-2-etilexilo, el ftalato de disoninolilo y el dimetilftalato, que es usado tanto para repeler insectos como para plastificar. También, entonces quiero decir en primer lugar que todas estas sustancias que tienen estos ftalatos, sobre todo, tal como hablamos en los capítulos anteriores, al estar en contacto con el agua y nosotros beber esa agua, o los jugos de nuestros alimentos, o la saliva de nuestra boca, estas sustancias son mucho más fáciles que pasen a nuestro cuerpo. Los desnaturalizantes en cosmética y preservantes de alimentos, como el butilparabeno y el propilparabeno, que se usa tanto en cosmética como en alimentos, también generan estos daños que estamos conversando ahora. Especial énfasis en uno que ya comenzamos a explicar en las clases anteriores, el bifenol A o BPA, que ha mostrado provocar daño a los seres humanos por casi 60 años y todavía es comerciado, todavía se venden productos con esta sustancia. Ya en la década del 60, los profesionales sanitarios comenzaron a sospechar que provocaba importantes daños a la salud y no fue hasta el 2010. Imagínense la cantidad de tiempo que la FDA reconoció estos daños, luego de que esta sustancia ya había contaminado cada rincón del planeta, tal como ya lo conversamos. Y claro, como dijimos la semana pasada, me parece que fue, esta sustancia artificial hoy día se venden plásticos libres de libres de BPA, ¿cierto? Pero nada más que debido a que la industria de los plásticos colaboró en esta campaña para desprestigiar el BPA y en el fondo crear una idea falsa de que existían una gran cantidad de plásticos saludables que no tienen BPA pero que tienen otra sustancia exactamente igual de malo. Entonces la gente compra plásticos libres de BPA y es tremendamente probable que tenga otras sustancias similares como el bisfenol S, eso que lo conversamos también la semana pasada, y otros más. Buenas noches, Janet. Muchas gracias por conectarte. Y claro, la industria de los plásticos cooperó en este lobby, en el fondo, para demonizar esta molécula y crear una nueva generación de plásticos mucho más vendibles que la gente tuviera confianza. También están el nonilfenol y el octilfenol. El primero se usa como aditivo para productos de limpieza, producción textil natural y sintética, cueros, pinturas y pesticidas para la agricultura, mientras que el octilferol se usa para la fabricación de tintas, llantas y textil. Los filtros contra la radiación ultravioleta, ¿ya? También contienen estas sustancias. Vamos a seguir bajando.
las resinas que se ocupan en tratamientos odontológicos también las contienen, y los pesticidas, uno de los más usados en el mundo, como el DDT, el DDE, la dieldrina, metoxicloro, endosulfán, la vinclosolina, que es importante porque es parte de la industria del vino, que Chile es uno de los mejores países del mundo para esto, y el procloraz. Vamos a hablar un poco más de ello. Por lo tanto, podemos observar que tanto la industria de la agricultura como todas aquellas que utilizan elementos de plástico y otras sustancias artificiales, lo cual es tremendamente extenso, sustancias artificiales son decenas de miles las que se han creado, son parte de aquellas industrias que legalmente tienen permitido usar sustancias químicas artificiales que no han probado ser seguras para las personas, ni para los animales, ni para el medio ambiente. Y eso ocurre porque a nuestros legisladores simplemente no les importa. Y a quienes les importa normalmente representan una minoría que no tiene la capacidad de gestión ni de nada de poder frenar el uso de estas sustancias, que han conseguido que un porcentaje muy pequeño de la humanidad se haga riquísimo generándole un daño a la salud a todo el resto de los seres vivientes del planeta. La regla para estas industrias es simplemente usar cualquier sustancia química en la cantidad que la industria quiera, la industria privada lo estime necesario, dañando el medio ambiente, dañando a las personas. Y si es que posteriormente los pobladores reciben tanto daño que la gente se empieza a quejar muchísimo, entonces varios años después esas sustancias se prohíben en algunos pocos países normalmente donde la gente haga más ruido básicamente. En los demás países no. Porque a los legisladores no les importa, básicamente. Si les importara, esto no ocurriría y bastaría con que otro país prohíba una sustancia para que se prohíba acá también. Muchas de estas sustancias todavía se pueden usar legalmente y contaminan el cuerpo de los seres humanos, provocando múltiples efectos nocivos. En este libro, en este documento, nos concentraremos en los efectos dañinos sobre la fertilidad puntualmente, pero que no son los únicos. Por otro lado, existen otros factores que impactan la fertilidad masculina, como el sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo, el estilo de vida poco saludable. La calidad del semen en hombres con sobrepeso y bajo peso es una calidad inferior comparada con quienes tienen un peso normal. Actualmente el sobrepeso y la obesidad son una epidemia, especialmente en los países desarrollados, y en Chile tenemos algunas de las peores cifras de obesidad del mundo. Otra observación que nos entregan los investigadores daneses es que el uso de pañales de plástico desechables, que son los pañales desechables clásicos que se pueden comprar en cualquier lugar y que además son carísimos, podrían aumentar la temperatura de los testículos de los bebés, lo que podrían afectar la función testicular en la vida adulta. Esas investigaciones todavía están en desarrollo, pero no me sorprendería que ponerle un pañal a un niño, que es algo que no es natural, le genere daños. Una de las enfermedades que genera se llama dermatitis del pañal, por ejemplo. Esa sí se conversa en la escuela de medicina alópata. Eso es una enfermedad muy importante porque es muy común, que los pañales le dañan la piel a los niños, sobre todo combinado con los líquidos, con el agua, con la orina. Y bueno, esta es otra de los daños que podría generar, aparte que pañales contaminan el medio ambiente por miles de años. Todos estos hechos, el aumento del cáncer testicular, el aumento de las alteraciones de la formación de los testículos y del sistema reproductor completo, alteraciones en la formación de testículos, la formación del pene, la disminución en la calidad del semen y otras ya mencionadas formarían parte de un nuevo síndrome, un nuevo conjunto de problemas de salud bautizado en este nuevo milenio como el síndrome de disgenesia testicular, que es de lo que se trata este capítulo. Las sustancias químicas artificiales y el mal estilo de vida podrían ser parte muy importante de este síndrome. Por lo tanto, actualmente se habla de este nuevo síndrome de disgenesia testicular, el cual presenta signos de alteración testicular como malformaciones o mal funcionamiento de los testículos. Este síndrome ha sido presentado a la comunidad científica, específicamente el año 2001, por un grupo de investigadores del Departamento de Reproducción y Crecimiento del Hospital Universitario de Copenhague, en Dinamarca. Y ese estudio científico se encuentra en la referencia 6. A pesar de esto, por lo menos acá en Chile, esto no se conversa en las escuelas de medicina. Dentro de todos los problemas que componen el síndrome de disgenesia testicular, los que se presentan con mayor frecuencia son los más leves, eso es algo positivo. En segundo lugar, los moderados, y en tercer lugar, los más complejos, como el cáncer y esas cosas. En primer lugar, existe un gran número de personas afectadas con mala calidad de semen, producto de una disfunción en la espermatogénesis o la formación de los espermatozoides. En segundo lugar, existe un número intermedio de personas con mala calidad de semen junto con patologías de alteración del descenso de los testículos. Y en tercer lugar, existe un grupo menor de hombres
en quienes se suma la aparición de malformaciones en el sistema genitourinario, como lo que hablábamos anteriormente, y también el cáncer testicular. Las sustancias que resultan extrañas a nuestro cuerpo y que provocan enfermedades, sustancias que nuestro cuerpo no las reconoce, básicamente no sabe lidiar con ellas, y que son sustancias artificiales, ¿ya? Se les llama xenobióticos. Normalmente estas sustancias son productos químicos artificiales creados por el ser humano para ganar mucho dinero sin importarle el daño que se le haga al planeta o a las demás personas. Y son entonces sustancias artificiales resultantes del desarrollo tecnológico que avanza sin poner atención al daño que se genera al medio ambiente, plantas, animales, humanos y otros seres vivos. Durante el resto de este documento hablaremos habitualmente de estas sustancias y usaremos este término, xenobiótico. Todos los disruptores de membrana mencionados en este capítulo son xenobióticos, ¿ya? Todas las sustancias químicas dañinas en las que hemos hablado en este libro son todos xenobióticos, porque son sido todos creados por el hombre, el cuerpo humano no los reconoce y se intoxica con ellos. Estos xenobióticos, llamados disruptores de membrana, como los que estamos hablando aquí, han mostrado no solo provocar las alteraciones ya mencionadas, sino que en modelos animales, en investigación científica hecha en animales, que es muy similar a los seres humanos, vamos a bajar un poquito más, sino que en modelos animales ya existe investigación que sugiere que posiblemente también provoquen alteración del desarrollo sexual de los individuos machos. Esto se ha probado en animales marinos y terrestres. De hecho, la vinclosolina, mencionada anteriormente, que es ocupada en la industria de los vinos, ha mostrado dañar la fertilidad de ratas macho, disminuyendo la capacidad de generar espermatozoides y disminuyendo la viabilidad de los espermatozoides. La investigación científica de la referencia 8 fue dirigida por los doctores Anway, Coop y Uzumcu, junto con su equipo, y publicada en la revista científica más importante del mundo, la revista Science. Este trabajo fue titulado Acciones transgeneracionales epigenéticas de disruptores endocrinos y fertilidad de machos, y mostró que los disruptores endocrinos como la vinclosolina usada en la industria del vino provoca alteraciones en la metilación del ADN en la línea germinal, que en palabras sencillas significa que el ADN cambia su estructura de tal manera que impide su funcionamiento normal en las células relacionadas con la reproducción. O sea, estamos hablando de un estudio científico publicado en la revista científica más importante del mundo. Por lo tanto, esto no tiene ningún nivel de discusión. Lamentablemente vivimos en un país donde los legisladores de todos los colores políticos poco les importa realmente lo que pasa con los seres humanos y están mucho más preocupados de seguir discutiendo quién tiene el poder en vez de poder legislar sobre este tipo de cosas. Es impresionante que exponer a una rata hembra a la vinclosolina solo una vez, provoca la disrupción o alteración de la espermatogénesis, que es la capacidad de fabricar nuevos espermatozoides, en más del 90% de las crías por 4 generaciones. Ese es un número que, por eso es tan importante comprar vino orgánico, a las personas que nos gusta el vino. Este efecto se transmitió por la vía germinal masculina. Los xenobióticos del tipo disruptores de membrana son sustancias que provocan un daño genético a los seres vivientes. La ciencia encargada de estudiar estos daños se llama epigenética. Es una ciencia fundamental para la medicina integrativa que hacemos nosotros, ¿ya? Otro factor que daña la fertilidad masculina y por supuesto también la fertilidad femenina es el cigarrillo. El consumo de este producto venenoso ha sido muy grande gracias a las tremendas campañas de marketing de la industria tabacalera y su tremendo poder de lobby político en cada uno de los países del mundo, incluido Chile. Los hombres fumadores generan un alto nivel de daño al ADN de los espermatozoides. Una de las consecuencias de esto es que los hijos de los hombres que fuman muestran un tremendo aumento en la probabilidad de tener cáncer. Y esto es impresionante. Este estudio que vamos a conversar ahora, este estudio chino, es impresionante. Porque yo atiendo pacientes con cáncer. En nuestro instituto, como hemos hablado en otros seminarios, hacemos un tratamiento del cáncer, que es un tratamiento integrativo con medicina natural, basada en la evidencia, donde recopilamos y unimos todos los tratamientos naturales que tienen mayor evidencia científica de poder ser útil en el manejo del cáncer, en un solo protocolo de tratamiento, y eso es lo que le hacemos a los pacientes. Y yo he atendido familias con hijos con cáncer que habían hecho cualquier cosa por ayudar a sus hijos. Y si esos padres de estos niños que tienen un tremendo aumento en la probabilidad de desarrollar cáncer hubiesen sabido que por haber fumado en el pasado
su hijo en el presente va a desarrollar cáncer, entonces no lo hubieran hecho. La investigación recién mencionada y apuntada en la referencia 9 de este capítulo corresponde a un trabajo científico publicado en el Journal of the National Cancer Institute, que es una de las revistas científicas más importantes del mundo, y el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, que es la institución más importante respecto al cáncer de todo el planeta Tierra. O sea, estamos hablando de investigación científica de primer nivel. Conducido por un equipo de investigadores dirigido por Butianji, este trabajo estudió el efecto del consumo de cigarrillo por parte de los padres antes del embarazo. O sea, estos son padres que dejaron de fumar cuando su pareja quedó embarazada. Y aún así los hijos tuvieron cáncer. El doctor Butianji actualmente trabaja en el Instituto Nacional del Cáncer, la institución más importante del cáncer en el planeta Tierra, la institución de medicina convencional más importante del mundo en el asunto del cáncer, específicamente la división de cáncer, epidemiología y genética, rama de epidemiología ocupacional y medioambiental. Ahí trabaja el doctor. ¿Cómo se hizo el estudio? Se investigaron parejas en las cuales solo el hombre era fumador. Y esto es muy fácil porque se hizo en un lugar donde culturalmente las mujeres no fuman. Se incluyeron 642 casos de cáncer infantil junto con niños sin cáncer. Se estudió a los padres respecto al consumo de cigarrillos durante los años previos al embarazo, alcohol y otros factores tóxicos. Descubrieron que el consumo de cigarrillos en los padres, aunque fuera antes de conseguir el embarazo, antes de la fecundación, aumentó significativamente el riesgo de sufrir cáncer por parte de los hijos, especialmente leucemia aguda y linfoma. Este aumento en el cáncer infantil fue directamente proporcional a la cantidad de cigarrillos que fumaban los padres antes del embarazo. Obviamente, si el padre sigue fumando después del embarazo, peor aún, porque la madre va a ser una fumadora pasiva, ¿ya? Esto quiere decir que a mayor cantidad de cigarrillos consumidos, más aumenta el riesgo de que nuestros hijos tengan cáncer. Se obtuvieron los siguientes resultados. El riesgo de linfoma aumentó un 450%. El riesgo de leucemia aguda aumentó un 380%. El riesgo de tumores cerebrales aumentó un 270%. Y estos números son realmente impresionantes. Si en las cajetillas de cigarros vinieran imágenes de niños con cáncer, disminuirían más todavía las ventas. También tenemos que mencionar que existen estudios que han mostrado que no existe una relación entre el consumo de cigarrillos por parte de los padres y el riesgo de desarrollar cáncer en los hijos. Pero lo cierto es que no tiene sentido arriesgarnos a incurrir en hábitos tóxicos poniendo en riesgo la salud de nuestros hijos. Menos aún con todo el lobby que hace la industria tabacalera. No puedo dejar de pensar cuánto hubiese deseado tener esta información cada padre fumador que tuvo que vivir el indescriptible dolor de tener un hijo con cáncer. Los xenobióticos de los plásticos no solo provocan daño genético al bebé en el útero, alterando el desarrollo de sus órganos como disruptores de membrana, o sea, como sustancias que engañan al sistema endocrino y por eso dañan el desarrollo de las personas. También pueden pasar al semen del padre, tal como se demostró en un trabajo publicado en el año 2009 en la revista científica de Toxicología y Salud Ambiental, que es la referencia 10 de este capítulo. El año 2011 también se publicó un interesante estudio en la revista Nutrición Molecular e Investigación de Alimentos titulado Assessing Exposure to Phthalatos, The Human Biomonitoring Approach. O sea, en el fondo, el estudio, la investigación científica de la exposición, o sea, la evaluación, la medición, la investigación de la exposición de los seres humanos a los ftalatos. Este trabajo se concentró en estudiar el hecho de que los seres humanos estamos muy expuestos a esta sustancia. Nos cuenta que normalmente los más expuestos son los niños y los profesionales de la salud. Las fuentes más comunes de estas sustancias son los alimentos, los medicamentos y los productos médicos. Este trabajo corresponde a la referencia científica número 11, que también está al final del capítulo. El año 2014 se publicó un trabajo en la revista Fertilidad y Esterilidad titulado Bifenol A urinario, ftalatos y fecundidad de la pareja, el estudio LIFE. Este trabajo pertenece a la referencia científica 12 de este capítulo. Este estudio investigó la relación entre las sustancias químicas ambientales y la fecundidad de las parejas, especialmente los ftalatos y el BPA, que son las más complejas y más abundantes, más habituales. Se descubrió que las mujeres no presentaron un impacto importante, pero que los hombres obtuvieron un 20% de reducción en la capacidad de fecundación en este estudio en particular. Como vimos en los capítulos anteriores, también vimos investigación que muestra que las mujeres recibían mucho daño. Bueno, aquí vemos una hermosa imagen de una pareja, futuros padres.
Otra más. Otra más. Son muy lindas las fotografías que pusimos en este libro. Mira este. Bien. Y aquí tenemos la referencia científica. Bueno, hasta aquí entonces llega el seminario de hoy. Para la próxima semana vamos a estudiar los metales pesados en la vida diaria, el daño testicular. ¿Ya? Miren qué linda esa imagen. Vamos a dejarla ahí. Y otras cosas más. Entonces, antes de finalizar, quiero dar la oportunidad a quienes quieran hacer alguna pregunta, hacer algún comentario. Podemos conversar en este momento. Pueden tanto escribirla en el chat como también abrir su micrófono y hablarnos a todos nosotros. Miren qué fantástico, tenemos 15 conexiones, más de una docena de personas que se pudieron conectar a pesar de que cambiamos el horario, ¿cierto? A última hora. Mientras alguien formule su pregunta o quiere abrir su micrófono, les comento a quienes llegaron atrasados que el cambio de horario se debió a que tuve que cubrir un turno extraordinario en el hospital y que ese turno termina a las 8 de la tarde, era un turno corto de 12 horas, no era uno de 24, por eso pudimos hacer el webinar y por eso nos atrasamos. ¿Ya? Se les pido disculpas, pero al mismo tiempo les agradezco mucho que se hayan podido conectar. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta, algún comentario? Pablo, Hola. hola. Gracias a ti por esta información, esta exposición tan bonita. Muchas gracias, Janet. Bueno saber todo esto. En esta, no sé si ves aquí que tú mostraste esta foto. Sí. Ah, tú tienes el libro impreso. Mira, te felicito que lo imprimas y que lo estudies para estos seminarios. Vas a sacar el máximo provecho a esta actividad. Cuéntame. Es que yo soy un poquito viejita, entonces me cuesta un poquito cachar y voy mejor, Mejor, sí. Subrayando y lo leo varias veces. Sí, sí. Mira, es que tú hablaste de las pinturas. Sí. ¿Me quieres preguntar de los tatuajes? Eso Ah, mismo. te pillé. Claro, Yes. los tatuajes, en el fondo, mira, lo más complejo de los tatuajes es la posibilidad de contagios, de enfermedades, si no se hacen de la manera correcta, profesional y con las precauciones asépticas necesarias. Pero también, claro, las tintas que se usan, hay algunas más y otras menos tóxicas, depende del tatuador, que es lo que quiera usar. Por lo general, lo barato cuesta caro. Pero sí, en el fondo estás introduciendo algo al cuerpo que se va a seguir liberando con el tiempo. ¿Ya? Y eso influye en este caso, por ejemplo, en la calidad de los espermatozoides, por ejemplo. Mira, la verdad no lo sé. Nunca he leído un estudio científico al respecto. Yo me imagino que sí deben influir y que la influencia debe ser negativa, pero no sé cuánto. No sé si tan negativa como el contacto que tenemos todos los días con los plásticos, si tan negativa como el uso de teléfono celular. No sé si tan negativa como eso. Ya, y otra consulta chiquitita, Sí. es que alguna vez cuando yo estuve embarazada escuché, por ejemplo, yo no me tinturaba ayer mi pelito porque sí, no tenía canas, pero yeah, hoy sí. Sí. Entonces, me dijo el médico, me dijo, ¿tú te tinturas tu pelo? No. Y me dijo que bueno que no lo hagas, ojalá dentro del embarazo nada. Eso también perjudica. Eso también perjudica y de eso sí hay más investigación. De hecho, eso perjudica lo suficiente como para que todos los pacientes que ingresan a nuestro tratamiento del cáncer se les prohíbe hacerlo, porque genera una intoxicación en el cuerpo. Porque además es algo que se hace rutinariamente, te fijas, ese es el problema. Ya. Sí. ¿Tienes alguna otra pregunta? Ya pues, nos vemos la próxima semana entonces. Y aquí tenemos otra pregunta que escribió Blanca. Dice, yo quisiera saber qué pasa con las... Ah, lo mismo que nos preguntaron recién respecto a las tinturas del pelo. Sí, las tinturas del cabello son dañinas para el embarazo. Son dañinas para cualquier persona. ¿Ya? Y Nata Cavieres nos pregunta, bueno, yo tengo una pregunta, con lo de los juguetes sexuales pensé en la copita menstrual. Es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta porque la copita menstrual tiene exactamente la misma sustancia. Y yo no he visto una empresa que haya querido crear una copita menstrual libre de todas estas sustancias, porque en el fondo, bueno, voy a terminar de leer la pregunta primero, es de silicona médica cuando están certificadas, pero ¿hay algún estudio que diga que influye tanto para la mujer como para su pareja sexual? Muchas gracias.
También pregunta Yasna respecto a las tinturas vegetales y los condones o preservativos. Mira, la copita en el fondo es de plástico y para que los plásticos, en el fondo si te vas con una copita altamente hipoalergénica de nivel médico, va a ser menos tóxica que otra, pero no por algo por ser de nivel médico quiere decir que sea saludable. De hecho, el alcohol que nosotros usamos todos los días en el hospital, en las clínicas, en las consultas, tiene ftalatos. Y cada vez que desinfectamos a un paciente para poner una inyección o nos lavamos las manos con estas sustancias con alcohol, el mismo alcohol gel que ahora se está ocupando tanto por la pandemia, tiene ftalatos. Los tiene, entonces, no por ser algo médico quiere decir que sea algo completamente inocuo. Entonces, lo habitual es que si es de plástico, en cuanto más flexible y suave, tiene mayor intervención con disruptores de membrana, mayor intervención con xenobióticos. Por eso los juguetes sexuales pasa eso, ¿ya? Porque en el fondo el plástico tiene que ser muy manejado. Respecto a las tinturas vegetales, no sé si, o sea, si en el fondo tú, por ejemplo, para pintar ropa, como se hacía antiguamente, que se ocupaban solo vegetales y se sacaba la pintura de las flores, etcétera, eso no va a generar ningún problema, pero al momento de agregarle sustancias químicas creadas por el ser humano, ahí es donde empieza el problema, ¿ya? Y respecto a los condones, sí, de hecho hay muchos pacientes que tienen irritación aguda, eso quiere decir que es instantánea por el uso de preservativo, y también, por el fondo, hay que poner las cosas en la balanza porque, mira, lo que yo he aprendido con los pacientes es que es imposible solicitarle a los seres humanos abstinencia sexual. O sea, menos del 1% de la gente va a hacer caso. Entonces, tenemos que poner en la balanza qué es lo que va a ocurrir con un embarazo no deseado versus el uso de preservativo. Entonces, eh, sería difícil, yo creo, restar los métodos anticonceptivos, sobre todo con la cultura actual, porque ocurre que en culturas antiguas, hace 200 o 300 años, realmente las relaciones sexuales eran mucho menos frecuentes en la población, porque había un control, sobre todo mediante el miedo que podía entregar a la gente a la Iglesia Católica. Entonces, claro, se hablaba mucho más de castidad y otras cosas así. En cambio, hoy no. Entonces, eh, ¿qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora en la pandemia? Va a haber una cantidad tremenda de embarazos no deseados y eso genera grandes problemas porque es un bebé que va a llegar en un momento a un hogar, ojalá una familia que no lo está teniendo por una opción, un hijo no deseado, que no quiere decir que no lo vayan a amar y no lo vayan a cuidar. Un bebé no deseado simplemente es un embarazo que no fue programado, es un embarazo que simplemente ocurrió. Eso es un embarazo no deseado. Ese embarazo no deseado puede estar aceptado o no aceptado. Los aceptados, en el fondo, bueno, la familia le da la bienvenida, se siente bien. El no aceptado es el peor de los escenarios, porque en el fondo es una familia que lucha contra el embarazo. Es un niño que tiene un peor pronóstico de vida. Pero en el fondo yo te diría que con el preservativo, que es un pésimo método anticonceptivo, pero que igual se ocupa para eso, porque tiene un índice de Pearl muy bajo. El índice de Pearl es como el número científico que te dice cuál es la probabilidad de que la mujer quede embarazada igual ocupando aquel método anticonceptivo. Y de todos los que se usan, el condón es el peor. De hecho, por eso el preservativo no es un método anticonceptivo, porque es pésimo, tiene un rendimiento muy malo, porque la gente no lo usa, etcétera, no lo usa bien. Pero es un buen método de control de transmisiones de enfermedad, porque es una barrera. Pero bueno, eh, yo pienso que el daño que genera el preservativo es mucho menor que su beneficio, ¿ya? Porque, y a mí me ha tocado, bueno, en el fondo en el hospital, cuando yo hice mi internado de pediatría, atendíamos niños que eran hijos de embarazo de madres alcohólicas, drogadictos, en situación muy compleja, donde los métodos anticonceptivos realmente le pueden salvar la vida a alguien que van a hacer en un muy mal momento. Muy mal momento. ¿No? Es algo muy injusto que esa pequeña personita llegue a... Yo, por ejemplo, les voy a contar una historia para que... Yo cuando hice mi internado de pediatría me tocó, uno de los pacientes que me tocó ver, que estuvo como 2 meses en el hospital, se llamaba Franco. Un bebé que nació de una madre alcohólica y drogadicta. Entonces el bebé estaba hospitalizado porque no lo iban a dar de alta, porque la madre no se lo podía llevar a su casa. Ella tenía 2 hijos previos que estaban legalmente al cuidado de los abuelos. Y este nuevo bebé en el fondo estaba en un proceso que había que ver quién iba a tener la custodia.
Y la mamá de Franco iba todos los días, o sea, no iba todos los días al hospital, pero iba día por medio y yo era que la recibía porque Franco era mi paciente. Y los Franco nació con muchos problemas. Los niños nacen con un síndrome alcohólico fetal donde tienen malformaciones, muchos daños y nacen con la abstinencia del alcohol inmediatamente. Es complejo. Y esta mujer iba, en el fondo yo creo que sumando puntos para tratar de ganar en el juzgado la custodia de su hijo. Y yo no estaba de acuerdo con que ella lo tuviera, porque yo a ella la veía dos, tres, cuatro veces a la semana. Y se notaba que obviamente ella estaba arrepentida de todo, pero no le iba a dar un buen cuidado. Las enfermeras, por ejemplo, eran contrarias a mí. Ellas querían que Franco se fuera con su mamá y me retaban porque yo la discriminaba, etcétera, etcétera. Bueno, se fue con la mamá. A los 14 días de alta, trajeron a Franco no a la urgencia, porque a las 2 de la mañana de un día sábado, de la madrugada del domingo, encontraron al Franco de 3 meses de edad botado en la plaza de la ciudad, al lado de su mamá, que estaba borracha, en el suelo. Menos mal que había gente callejeando a esa hora. Entonces, con eso yo quiero decir en el fondo que los condones sí pueden generar daño, pero siempre tenemos que poner en la balanza todas las cosas, porque como les digo, en la cultura actual las relaciones sexuales son demasiado frecuentes. Entonces tenemos que tener ojo. Después me preguntan, ¿qué pasa con la leche cuando se calienta en el microondas y además el biberón que el bebé chupa? Claro, en el fondo, como dijimos la semana pasada, todos los plásticos, al ser calentados con líquidos dentro, estas sustancias pasan a la leche o al agua o a lo que sea con mucha más fuerza, con mucha mayor cantidad. ¿Ya? Entonces, el biberón, la mamadera que hay que usar, idealmente tiene que ser de vidrio. ¿Ya? Un vidrio grueso, que no se quiebre, como eran antiguamente. Y que el chupete, en el fondo, sea con plástico, ojalá libre de todas las cosas que existen. ¿Ya? Y en las tiendas naturistas y todo eso existen esas opciones. Y evidentemente, pasarle un chupete, el más barato de todos, al hijo que esté todo el día con eso, va a estar sacando xenobióticos constantemente y los va a estar tragando. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Qué buenas las preguntas que me hicieron. Y respecto a la copita menstrual, mira, yo pienso que la copa menstrual es un excelente invento, porque es mucho más cómodo que las toallas higiénicas, es mucho más limpio, es muchísimo más económico, porque se compra una sola vez. Claro, como todos los inventos, hay mujeres que no lo conocen y no les acomoda, pero es una mucha mejor idea. No contamina el medio ambiente, porque la cantidad de contaminación que genera una mujer ocupando toallas higiénicas clásicas desechables es demasiado grande. En toda su vida son kilos de plástico y sustancias tóxicas que va a liberar el medio ambiente. Y, y la copita menstrual entonces es mejor. Claro, lo ideal sería poder encontrar aquella que tiene la menor cantidad de xenobiótico, y yo no he hecho una revisión en el mercado, tampoco es que hayan tantas marcas, pero sería interesante poder hacerlo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? De aquí veo a Carlos que está con su señora ahí. Ah, sí. ¿Cómo está? Ya no los escucho si no abren el micrófono, pero los veo bien, están contentos. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Si no, lo dejamos hasta acá y estamos listos. Y nos vemos la próxima semana. ¿Sí? La próxima semana, ¿a qué hora nos toca? A las 7 siempre, sí, porque tengo consulta, no tengo. Lo que pasa es que los lunes hacemos esto después de la consulta en el instituto. Pero hoy día me pidieron que por favor cubriera un turno, entonces tuve que correr la consulta para mañana y hoy día estoy en el hospital. Ya, entonces les mando un saludo a todos, muchas gracias por conectarse nuevamente y nos vemos la próxima semana siguiendo los seminarios de embarazo saludable. Que Chao, estén muy Pablo, bien. muchas gracias. Chao, Carlos, que esté muy bien. Muchas gracias. Chao, Nos vemos, chao. adiós.